Hermanos y hermanas, la historia de Jonás no solo es un relato antiguo, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestras dudas, nuestros llamados divinos, y también es un espejo en el que la iglesia debe mirarse hoy. Jonás es la narración de un hombre que intentó huir del propósito de Dios, que enfrentó una tormenta, fue tragado por un pez y desde las profundidades clamó con sinceridad. Su viaje no termina en desobediencia, sino en la transformación. Así también nosotros, en medio de las tormentas, podemos encontrar una segunda oportunidad. Amén, aleluya. Jonás representa a cada uno de nosotros cuando decidimos obedecer y volver al camino que Dios nos ha trazado. Hoy los quiero invitar a mirar el corazón de Jonás y su historia. Y quiero que se pregunten a cada uno, ¿en qué se parece al tuyo? ¿O a qué se parece al de nuestra iglesia? Poderoso Jesús. Porque muchas veces, como Jonás, nosotros huimos, dormimos, pagamos las consecuencias de nuestros actos y aprendemos una lección. Amén, así es. El llamado de Jonás fue claro y directo, pero Jonás, en lugar de obedecer, decidió desobedecer el propósito de Dios. La iglesia también fue llamada. Si pueden buscar en sus Biblias, en Mateo 28, 19. Poderoso Jesús, aleluya. Mateo 28, 19. Y cuando tengan, digan amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús, te alabamos, Señor. Pero muchas veces preferimos quedarnos en la cama durmiendo o en el teléfono. Preferimos nuestras comodidades Santo. y nuestras rutinas diarias. Entonces pregúntense a ustedes mismos, ¿a qué Nínive Dios nos ha mandado y que nos estamos resistiendo? Santo Dios, aleluya. ¿A qué misión ha llamado Dios a nuestra iglesia? Entonces cuando Jonás estaba en el barco, se metió en el fondo y se empezó a dormir. Mientras el mar embravecido ruge con furia, Jonás duerme profundamente. La tormenta representa el caos de una humanidad sin Dios. Mientras el profeta durmiendo en medio del desastre. No fue el cielo que lo sacudió y lo despertó,
No fue un ángel que bajó del cielo con una trompeta celestial. No fue una visión que apareció y que lo despertó, sino fue un capitán pagano. Santo. El mundo tuvo que despertar al profeta de Dios. Santo Dios. La iglesia, tristemente, en el día de hoy, con demasiada frecuencia, parece estar dormida. Santo. Dormida dentro de sus propios edificios. Poderoso. Dormida en sus hogares, encerrada en las cuatro paredes. Poderoso Jesús. Dormida mientras en las calles, en los vecindarios, en las redes sociales, la gente se pierde sin conocer a Cristo, Poderoso. sin esperanza, sin dirección. Entonces, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿nos hemos dormido espiritualmente? Poderoso Jesús. Entonces, cuando descubren que Jonás fue el causante de la tormenta, deciden arrojarlo al mar con la esperanza de calmar la furia de las olas. Y entonces un enorme pez enviado por Dios lo traga. Entonces el pez es una consecuencia directa de no obedecer a Dios. Entonces nosotros debemos obedecer a Dios y sus mandamientos para no alejarnos de su voluntad. Amén, aleluya. Porque si hacemos cosas malas, estamos expuestos a las consecuencias. Entonces Jonás durante 3 días y noches estuvo dentro del pez. Jonás, profundamente angustiado y arrepentido por haber desobedecido el mandato de Dios, elevó una sincera y humilde oración. Y Dios escuchó con misericordia la súplica de Jonás. Gracias. Y en su infinita compasión decidió concederle una segunda oportunidad Amén. para cumplir con su misión que le había encomendado. Entonces el pez vomitó a Jonás y lo dejó en tierra firme cerca de Nínive. Entonces Jonás, después de haber aprendido la lección tras su experiencia con el gran pez, esta vez decidió obedecer a Dios Gracias, Jesús. y fue a la gran ciudad de Nínive, donde ahí él proclamó el gran mensaje Aleluya. que el Señor le había encomendado. Entonces Jonás dijo que Nínive iba a ser destruida dentro de 40 días. El rey, la multitud creyó a Jonás y el rey escuchó esto y decidió que toda la ciudad iban a ayunar, que no iban a comer ni beber, no importa si fueran humanos o animales. Entonces Dios, al ver esto, tuvo misericordia y no destruyó la ciudad. Gracias, Jesús. Amén. Porque nosotros podemos tener una segunda oportunidad, pero para eso debemos arrepentirnos de todo lo malo que hemos Amén. hecho. Así
Y nosotros debemos cambiar todos esos malos hábitos que no le agraden a Dios, para que le podamos agradar y seamos mejores. Entonces, Jonás se enojó. Se enojó al ver que Dios tuvo misericordia, especialmente con las personas que él creía que eran peores o indignas. Entonces, Dios, Jonás se fue al horizonte y se acostó en un lugar. Dios hizo crecer una planta que protegía a Jonás del sol y él estaba muy agradecido por eso. Entonces Dios también puso un gusano que se comió todas las hojas que protegían a Jonás del sol. Y cuando el sol quemó a Jonás, Jonás se enojó y dijo que por qué se había muerto la planta y que... Entonces Jesús le dijo que él no había ayudado nada para que creciera la planta y que él así tenía misericordia de la planta que murió. Entonces Dios le preguntó: ¿no he de tener yo piedad de Nínive? Porque en Nínive había un montón de personas y un montón de animales. Y eso nos recuerda el corazón de Dios. ¡Aleluya! El corazón de Dios amén, amén, amén. es muy justo y tiene un montón de misericordia. Amén. Entonces nos volvemos a preguntar a nosotros mismos: ¿estamos listos para amar como Dios? Tener ese gran corazón de misericordia y justicia. Jonás conocía a Dios, pero su corazón no estaba alineado con él. Nínive no conocía a Dios, pero respondió con humildad y arrepentimiento. Hoy Dios busca una iglesia obediente, misericordiosa y valiente. Aleluya, gloria a Dios.